¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, César? Javier, un saludo para todas las personas que puedan estar viendo este video. En esta ocasión nos vamos a encargar, como hacemos semanalmente, del semanario Gilebra en sus 13. Em, Esta vez, en su columna Matices, la columna central del semanario, Gilebra la ha titulado Votar por Keiko, ¿no? La ha titulado con una interrogante, ¿no? En esta ocasión lo que yo he podido observar es que César Hildebrand pues ha hecho un ataque furibundo, ¿no? Al comercio y nos ha mostrado cómo a través del tiempo y de tantas épocas el comercio siempre ha estado parcializado, ¿no? Y ha estado siempre parcializado por lo que, bueno, solemos denominar como derecha, ¿no? Tanto así de que hasta incluso César Hildebrand acusa al comercio de haberse servido de las Fuerzas Armadas, ¿no? De tener alguna injerencia, de tener alguna influencia en las Fuerzas Armadas para que puedan derrocar a cualquier adversario, ¿no? Y el adversario siempre era aquel que quería cambiar el sistema, que quería pues algo más homogéneo, una economía más homogénea, con más posibilidades para todos. Y sin embargo, siempre el comercio trató de defender la oligarquía, ¿no? Como la llama Hildebrand en este texto, ¿no? Y bueno, a lo largo del texto, a lo largo de la columna, nos pone bastantes ejemplos, ¿no? De que han pasado históricamente en el Perú. Por ejemplo, nos pone el caso eh, de cómo es derrotado, o derrocado, mejor dicho, Billinghurst por Oscar Benavides, ¿no? Y que en esa ocasión, pues el comercio jugó un papel importante, ¿no? Para poder apoyar a Benavides. Después nos habla, por ejemplo, cuando el comercio lucha contra el APRA de Haya de la Torre, ¿no? Este, y nos hace referencia a César Hildebrand, que no está hablando acerca del APRA, de, del ratero que se suicidó. Le dice, no, no, no el APRA lanista, ¿no? Sino nos detalla que está hablando del APRA de Haya de la Torre, que digamos se puede inferir pues de que se está refiriendo a que era, de que el APRA de Haya de la Torre sí pensaba en realidad en un cambio, ¿no? En algo más justo para toda la sociedad, ¿no? Después, por ejemplo, nos pone el otro caso cuando apoya el golpe de Estado de Odría en el 48, ¿no? También hubo una injerencia importante de este grupo del comercio, ¿no? Para que a través de la fuerza de la prensa apoye estas cuestiones, ¿no? Que de lo que pasó en Odría en contra de Bustamante y Rivero, ¿no? Después, más adelante, también nos da bastantes datos. Por ejemplo, lo que escribió Carlos Miro Quesada nos dice a favor de Hitler y Mussolini, ¿no? Del nazismo, del fascismo y nazismo, ¿no? Entonces también esa es otra perlita, por llamarla de alguna manera, otro ejemplo que nos pone, ¿no? Después nos dice de que en el 62 Comercio apoya a Belaúnde, ¿cierto? Pero no tanto por Belaúnde mismo, sino porque pensaba que iba a derrotar a la Torre. También nos cuenta Hildebrand. Después, pero sin embargo, después cuando Belaúnde gana en el 63, lo empezaron a terruquear, ¿no? Eso nos cuenta Hildebrand también. Esas son las ironías que existen cuando... Este tipo de ironías existen pues cuando solamente los apoyos son por cierto interés, ¿no? Ahí esas vueltas políticas existen cuando solamente son intereses, ¿no? Entonces, ahí ya vamos viendo, miren que les he puesto como 5 o 6 ejemplos, o mejor dicho, Hildebrand nos ha puesto, ¿no? 5 o 6 ejemplos, en que ya se ve pues una dirección, ¿no? Se ve un comportamiento que no es de ahora, ¿no?
sino que viene desde hace mucho tiempo, incluso prácticamente desde que fue fundado, ¿no? Este comportamiento del comercio que siempre pues ha apoyado pues a lo que le podemos llamar pues la derecha bruta, ¿no? Como se le está llamando últimamente. Y digamos que me parece que está bien lo que hace Hildebrand, porque si hay que acusar con un mínimo de pruebas, ¿no? Y creo que sí tiene el sustento necesario Hildebrand para poder acusar a este grupo, al comercio, de haber actuado de esa manera siempre, ¿no? Durante toda la historia. Y saca otro dato más también que es bastante resaltante, que es esta cuestión de que el comercio tiene el 80% de ingreso publicitario, ¿no? Entonces, y el 40% de ganancias televisivas, ¿no? Entonces se denota ahí una especie de oligopolio, ¿no? Entonces, también y eso de que tenga el 80% de ingreso publicitario no viene de la nada, ¿no? No es un regalo, sino que ya se nota qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, digamos que así nos plantea en un primer momento la cuestión Hildebrand, ¿no? Entonces, bueno, le daría pase ya a César para poder proseguir. Claro, gracias, gracias, Héctor. Igual un saludo para ti, Héctor, para Javier, y a los compañeros y también a los que tienen la oportunidad de vernos. Eh, Como hemos estado realizando las últimas semanas, bueno, ya no las últimas, siempre digo las últimas, pero ya es un par de meses, estamos analizando la columna Matices de César Hildebrand, y con mayor incidencia ahora que son las elecciones, ¿no? En este caso, la columna se llama Votar por Keiko Fujimori, o sea, como en pregunta, en interrogación, y nos plantea en general la situación. La prensa, qué papel cumple la prensa, específicamente el Grupo del Comercio, Keiko Fujimori y qué hacer al respecto. En esta columna. Yo encuentro mucha semejanza en, bueno, digamos en lo metatextual, ¿no? En lo que va más allá del texto, haciendo una correlación con lo que pasó en la primera vuelta. Antes de la elección de la primera vuelta, en las elecciones aquí en Perú, lo que sucedía era que Hildebrand decía que no iba a votar por nadie. Decía, todos son malos, nadie cumple, no voy a votar por nadie. Voy a viciar o voy a votar en blanco. Faltando 3 semanas, se decanta la posición de Hildebrand en votar por Verónica Mendoza, principalmente por los artículos que escribe Pedro Franque, como una vez nos hizo bien la anotación Héctor, ¿no? Por Pedro Franque, que escribe, que es un columnista del semanario Hildebrand en sus 13. Hildebrand dice, bueno, voy a votar por Verónica Mendoza en vista de que es la única candidata de izquierda consciente, ¿no? Que puede llegar a la segunda vuelta y creo necesario, dice Hildebrand, que tiene que haber un candidato de izquierda racional en la segunda vuelta para un tema democrático, dice él, ¿no? No llega Verónica Mendoza, llega Pedro Castillo, el señor Pedro Castillo, el profesor, y ahora vemos lo mismo. Hildebrand ha comenzado, luego de la elección de primera vuelta, a decir que no va a votar por nadie, que los dos son malos, que ninguno de los dos cumple las expectativas, pero a medida que pasa el tiempo se va haciendo como un chicle, ¿no? Un chicle que es una bola sólida, una masa intensa, y comienza a estirarse, ¿no? Comienza a aflojar y a estirarse. Y con Pedro Castillo y a decir la posición que siempre ha mantenido con Keiko Fujimori. Y en esta columna dice lo mismo, ¿no? Hace un ataque a la prensa que en estas semanas ha aterruqueado a Pedro Castillo, ha dado su apoyo sin miramientos a Keiko Fujimori. Es más, hay un canal que ha apoyado abiertamente a Keiko Fujimori, que es Willax, cosa que está en contra de todos los principios periodísticos que puedan existir, de imparcialidad, de tolerancia a uno y vamos a apoyar a otro. Cosa que, o sea, no pasaba pues en el Perú. O sea, yo que recuerde una prensa en los 90, una prensa descarada, o sea, así desfachatada,
apoyando a un candidato y atacando a otro. Por más que los ataques tengan sustento, porque Pedro Castillo, pues en realidad es muy malo, ¿no? Y su partido también, y Cerrón, y Bermejo, ¿no? Y las denuncias que tienen son malos, pero no porque unos sean malos, los otros son buenos, los otros también son malos. El tema está en que estos periodistas y periódicos como los que auspicia el comercio y Willax solo han atacado a uno y han ensalzado a otro. En este caso, Hildebrand, ya para acabar mi primera intervención, nos menciona una serie de anécdotas históricas con respecto al diario El Comercio y al grupo El Comercio ahora, porque no solo es un diario, sino es un conglomerado que es Canal 4, Canal N, periódicos como El Popular, El Trome, El Comercio, El Bocón y una serie, Perú 21 y etcétera, ¿no? Una serie de periódicos de prensa escrita y de prensa televisiva que están dentro de un conglomerado que es el conglomerado del comercio, que en realidad pues es una práctica totalmente antidemocrática en todos los sentidos, ¿no? Y que el Estado lo avala y nadie dice nada. Y a pesar de eso sigue jugando sus intereses, ¿no? Yo creo que por ahí va mi primera intervención y le doy pase ahora a Javier. Buenas noches con todos. Para comenzar mi intervención, quería decir que estoy de acuerdo con lo que ha dicho César y Héctor, y como otras veces hemos dicho, no estamos para hacerle caso a Hildebrand, pero nuevamente en esas elecciones se muestra muy crítico y con un pensamiento muy lúcido, a diferencia de muchos otros medios de comunicación, ¿no? Como ya lo dijo César y como nosotros podemos constatar en la televisión, a veces en la radio y obviamente en las redes sociales, hay mucha presión por parte de mucha gente, por parte de gente que tiene poder, para difundir la idea de que la candidata Keiko Fujimori tiene que ser la próxima presidenta. Y los ataques que se hacen son muy agresivos, ¿no? A veces también por ambos lados, también algunos simpatizantes de Castillo también agreden de forma agresiva, pero la forma en cómo agreden la parte de Keiko es más evidente porque atacan con el típico terruqueo, ¿no? En que ya todos estamos, creo que, familiarizados, ¿no? Y esta semana han pasado cosas mucho más extremas y extravagantes y recontra extrañas, en el sentido de que yo no me podía imaginar que había gente que podía ser capaz de eso, ¿no? Negocios o gente de la farándula, futbolistas, ¿no? Gente que está a favor, ¿no? Pero leyendo el artículo de Hildebrand hay algunas cosas que me llamaron la atención y que yo no sabía. Me ha parecido interesante porque he aprendido algunas cosas que no sabía de la historia. Por ejemplo, de que fue fundado el comercio por un chileno y un argentino, ¿no? Luego también estos golpes de Estado que apoyaron, yo tampoco no sabía. Y han sido varios, ha sido repetitivo. Y evidentemente ahora también vemos que el apoyo a Keiko es descarado, ¿no? No solamente del comercio, sino de otros, como dijo César, Willax, pero también está Canal N, también está América Televisión y muchos otros. Luego, algunas otras cosas que me llamaron la atención era de que en la historia, en 1935, hubo un asesinato de Miro Quesada y su esposa, de Antonio Miro Quesada. Y luego dice Hildebrand que el comercio celebraba el fusilamiento en masa por una revolución aprista en Trujillo. Es muy alucinante que un medio de comunicación, y sobre todo en ese tiempo, que era leído por mucha gente, haya podido llegar a esto, ¿no? Celebrar un asesinato, celebrar matanzas. Ahora, con lo que ha pasado en el Brain, también las opiniones son muy divididas. Y según lo que yo he podido ver, según incluso el diario de Hildebrand y algunos otros independientes como Ojo Público, dejan en duda de quién es el culpable, ¿no? Parece que falta investigar si verdaderamente los culpables fueron Sendero Luminoso o el narcotráfico
o algún sicario enviado por nadie sabe quién. La cosa está en duda, pero sin embargo los medios de comunicación y algunos dirigidos por el comercio ya inmediatamente dicen Sendero, terroristas, y por ende todos los que están con una opinión crítica metidos en ese mismo saco. Y eso es lo malo, porque obviamente uno no está a favor del asesinato de estas personas. Obviamente, todos lo criticamos, pero cuando la prensa, específicamente estos que manejan el comercio, dicen, Sendero Luminoso, terroristas, a todos los meten al mismo saco y ese es el problema, ¿no? Luego también, en estos días yo me ponía a pensar que estas posiciones muy extremas ya de la derecha se acercan mucho al fascismo, al nazismo, a esa discriminación extrema a quien piensa distinto a ti. Incluso esta semana todos seguro han escuchado de perruqueo, ¿no? Que hay varios lugares que no van a dejar pasar o no van a atender a perros porque sus familias, o gatos, porque sus familias son comunistas. Es impresionante que hayamos llegado a eso, ¿no? Pero ese es el extremo de discriminación por pensar distinto. Y pensando esto, ahora Hildebrand nos da esta información de que el comercio apoyó abiertamente a Hitler y a Mussolini. Evidentemente todos sabemos que eran uno nazi y el otro fascista, asesinaron a un montón de gente y su discriminación era extrema, ¿no? Y por la raza. Y parece que eso se ha mantenido hasta ahora y en Perú sobre todo, ¿no? Algo que me llamó la atención también de lo que dice Hildebrand es una frase que resume perfectamente en cómo nos encontramos ahora, ¿no? Dice, Perú es una novela vieja que ha sido derrotado varias veces y aún así sigue siendo rentable. Bueno, parece que todavía seguimos en lo mismo, ¿no? Es una novela demasiado trágica. Estamos tan mal, hay mucha gente que sigue sufriendo, no solamente desde ahora, no solamente desde el año pasado, no solamente por la pandemia, siempre, o sea, ya por generaciones llevan sin agua, sin comida, sin electricidad, viven al día, trabajan más de 8 horas, 16 horas quizás, tienen muchos trabajos al día, viven con las justas en esteras, y sin embargo estos señores se dan el lujo de defender el sistema, defender el modelo, ¿no? Decir que todo tiene que seguir igual o si no vamos a perder todos, cuando evidentemente ellos son los que van a perder. Algo que quería agregar es que lamentablemente esos señores violan la ley a pesar de que nadie les dice nada, impunemente. ¿Por qué? Porque el espectro electromagnético, es decir, las señales que nosotros recibimos de radio y televisión, son un bien común, un bien de todos. Algo así como la Tierra. La Tierra también es de todos, ¿no? Debería serlo. Por eso, supuestamente, las mineras, otras empresas que vienen a explotar acá en Perú, deberían dar beneficios a la gente que vive acá. Es lo mismo. Los que hablan por radio y televisión, los que dan información, debería dar información que sirva para todos. Sin embargo, estos señores impunemente hacen lo que les da la gana y apoyan a un partido que, como dice Hildebrand, y como quisiera opinar un poco más adelante en mi siguiente intervención, apoyan a un grupo que ya ha sido definido como una banda criminal. Bueno, hasta ahí quería quedarme y los dejo con Héctor para que continúe con su intervención. Listo. Gracias, Javier. Sí, pues esas son todas las ideas que uno puede ir desprendiendo pues, de este texto en esta ocasión, ¿no? Después de que Hildebrand pues, nos cuenta y nos describe todos esos sucesos tan bochornosos, esa actitud tan bochornosa que ha tenido históricamente el comercio durante tantas décadas, pasa a otro lugar, ¿no? De una manera me pareció bastante abrupta, ¿no? Pasa a otra cosa, digo abrupta de una manera descriptiva, ¿no? No de una manera peyorativa, sino me sorprendió el cambio de color, de tenor que tuvo el texto cuando él empieza a argumentar, digamos, lo poco ofensivo que podría ser Castillo.
en el sentido de que va a tener la prensa en contra y va a tener el Parlamento en contra también, entonces él no podría hacer lo que quisiese, ¿no? Pero en cambio, si estuviera Keiko Fujimori, se extendería pues sus tentáculos, ¿no? De corrupción por todos lados y le sería mucho más fácil adueñarse de todo, ¿no? Y extender sus brazos de corrupción, ¿no? Entonces ese es digamos, un argumento que pone después Hildebrand, ¿no? Que digamos es lo que también mucha gente supongo que espera que suceda, ¿no? Porque sabemos bien también digamos, o bueno, hablo a título personal, creo que es cierto que deben haber cambios, pero creo que los cambios muy radicales y todavía estando en tiempo de pandemia sería un poco arriesgado, ¿no? Entonces, me parece a mí que si se quisiese a hacer pruebas cambiando el modelo radicalmente, podría salir mal, ¿no? Entonces, me parece que en todo caso, para mí, a título personal, el mejor panorama sería que si sale Castillo, pues tenga bastante oposición y no pueda dar rienda suelta a todo lo que quisiese hacer, ¿no? Necesariamente. Y después hay que tomar en cuenta también que Hildebrand es muy, muy antifujimorista, en el sentido de que también Hildebrand tiene su experiencia con el fujimorismo, ¿no? El fujimorismo incluso ha atentado contra su vida, ¿no? Entonces, hay que ver ahí también que tiene que ver eso. Y también estoy de acuerdo con César con esta cuestión de esa metamorfosis que tuvo Hildebrand, ¿no? Y que ha repetido ese mismo ciclo, ¿no? Como bien lo describió César. Eso también ha pasado. Y creo que tiene que ver también con la imparcialidad de la prensa, ¿no? O sea, él ha sentido un bombardeo de toda la prensa apoyando, parcializándose por Keiko. Entonces, cuando uno siente un bombardeo así, entonces al final lo que hace es reaccionar, ¿no? Reacciona al contrario, ¿no? Entonces, Hildebrand ha visto que toda la prensa está pues favoreciendo a un solo lado, entonces eso ha creado el efecto contrario en él, ¿no? En vez de convencerlo, lo que ha hecho es que él se anime por el otro lado, por el otro extremo, ¿no? Que vendría a ser Castillo, ¿no? Entonces, esas serían digamos, las ideas principales de ese texto, pero me parece, y vuelvo a repetirlo, que el mejor panorama sería ese, ¿no? Me parece a mí que el mejor panorama sería que salga Castillo, pero que no pueda dar rienda suelta a todo lo que, digamos, me refiero más que todo a las frases populistas que decía, ¿no? Entonces, que también son un poco extremas, a mi opinión. Entonces sería bueno que haya un gobierno de Castillo, pero con la oposición suficiente como para que esté equilibrado eso, ¿no? Porque hay que notar también que en mi opinión personal, yo diría que el gran problema, el principal problema, es más que todo la corrupción, ¿no? La corrupción es un problema terrible. A lo mejor si las cosas se dieran como en teoría deberían darse, sí estaría todo mucho mejor, ¿no? O sea, si en realidad pues la riqueza del trabajo y de los impuestos y todo aquello pues fuera en verdad como en teoría debería ser a la salud, a la educación y todo esto, y los gobiernos regionales, en verdad, el canon que cobran, en verdad, lo haría para carreteras, para todas las regiones, como en teoría debería ser, entonces estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, creo que evidentemente el modelo no es perfecto, deberían dársele algunas correcciones, pero creo que el principal problema para mí es más la corrupción que el modelo. No estoy defendiendo este modelo, pero digo que más grave me parece la corrupción que el modelo, ¿no? El modelo se le pueden hacer algunos arreglos ahí que necesita definitivamente, ¿no? Y bueno, esa sería mi intervención y después ya
cerraría después, ¿no? Entonces ya le doy pase a César. Bueno, yo quiero agregar una cuestión más metodológica que una cuestión política o de análisis de Hildebrand, ¿no? A mí me parece increíble que, por ejemplo, Héctor tenga una posición como la que ha expresado ahora, de que el sistema pueda ser modificado, tiene que mejorarse, que hay cosas que tienen que arreglarse dentro del sistema, que el principal problema es la corrupción. Javier también nos ha expresado en reuniones pasadas que su posición es más bien que tiene que haber un cambio estructural con posiciones desde las bases, con organizaciones de la gente. Yo también he compartido esa opinión. Nosotros, por más que tengamos diferencias en estos puntos, igual nos juntamos, igual debatimos, igual conversamos. Pero hay gente que se cree dueña de la verdad. O sea, nosotros, o sea, hay gente que se pasa pues 10, 15, 20 años estudiando sociología, antropología, filosofía, medicina, etcétera, para tratar de dar una posición más cercana a la ciencia o más cercana a una opinión pues real. Y vienen señores de esto es guerra, vienen señores que solo saben armar vasitos a darnos lecciones de política, de sociología, de antropología. O sea, hagan ustedes el favor, ¿no? Entonces, o sea, nos hemos pasado, pues, por lo menos yo creo que 25 años de mi vida, desde el colegio, desde inicial hasta la universidad, doctorado, maestría, etcétera, para que venga un señor a decirnos, pues, que lo que él dice es verdad. Yo creo que nosotros lo que queremos hacer más bien aquí es que nuestras posiciones no sean una verdad absoluta, ¿no? Sino que sean una opinión con bases para entrar en discusión con otras personas para llegar a una verdad. Pero vienen otras personas como el señor Philip Butters, como Beto Ortiz o los de Esto es Guerra a decir lo que yo digo a misa, ¿no? Lo que yo digo es verdad. O sea, lo que hace la gente más o menos racional es darse cuenta de que la ignorancia es más grande, o sea, lo que ignoramos es más de las certezas que tenemos, ¿no? Partiendo por ahí. Luego, lo que decía Héctor con el tema de la división de poderes, es nuestro sistema, el sistema en el que, ¿no? El poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, y el cuarto poder que hablan, que es la prensa, que también es un poder, ¿no? Es un poder mediático. Hay que ver que siempre estos poderes tienen que estar balanceados, ¿no? Tienen que haber un ejercicio de poder por cada uno de ellos y la participación de partidos, sindicatos y la comunidad civil. Con Keiko Fujimori, todos estos se resumen en uno. O sea, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, el Tribunal Constitucional, la prensa, los empresarios, los sindicatos, todo el mundo va a estar aliado a una línea que es la línea del fujimorismo. Con Pedro Castillo no pasa eso. Con Pedro Castillo lo único que va a tener él es el Ejecutivo, porque el Congreso no lo tiene. El Poder Judicial tampoco lo tiene. El Tribunal Constitucional, por más que lo quiera cerrar, no va a poder, porque el Congreso se lo va a impedir. No tiene el apoyo de los empresarios, no tiene el apoyo del ejército, no tiene el apoyo de nadie. O sea, tiene el apoyo simplemente del Ejecutivo. Entonces es más fácil controlar a Castillo que controlar a la bestia fujimorista que está enquistada desde los años 90 en todo el aparato estatal y también en la comunidad, ¿no? Porque recordemos también los vasos de leche, los comedores populares y cómo también esos tentáculos han llegado hasta allí, ¿no? Otro punto que quería mencionar era el de los gobiernos de Billinghurst, Bustamante y Belaúnde, que han sido los gobiernos un poco más progresistas en el sentido dentro del aparato estatal y dentro de la derecha, que han querido dar un poco de justicia social, digamos, ¿no? Billinghurst, conocido como el gobierno del pan grande, ¿no? De tratar de dar beneficios y apoyo a la clase obrera, ¿no? A los textiles de Vitarte, a los obreros y estibadores del Callao. Las 8 horas, ¿no? Surgen allí. Bustamante, también con un gobierno democrático venido desde Arequipa. Belaúnde, con el tema de la reforma agraria, que quería hacer, que fue una de las primeras reformas agrarias que se intentó. Luego vino la reforma agraria del gobierno militar de Pérez Godoy y de Lindley, y luego pues la reforma agraria de Velasco, ¿no? Entonces estos 3 gobiernos, Billinghurst, Bustamante y Belaúnde,
en realidad eran gobiernos democráticos, de centro-derecha, y a pesar de eso la prensa los atacaba, los atacaba, los atacaba, los atacaba. Ni siquiera eran Pedro Castillo, ¿no? O sea, era un gobierno mucho más de derecha que Pedro Castillo, y la prensa le decían que eran comunistas y terrucos. Otro punto, ya el último, para darle paso a Javier, porque ya me estoy excediendo en el tiempo, era dos puntos que había dicho Javier. El tema de la matanza de los apristas fue en el año 32 en Trujillo. He recordado las masacres en Chanchán y los fusilamientos en Chanchán. Paradójico, ¿no? Que en una ciudad precolombina y preincaica, como Chanchán, donde se hacían sacrificios humanos, luego en el año 32 también hayan sacrificios humanos, pero dentro ya de la democracia, ¿no? O sea, los militares matando a apristas. Luego la muerte de los Miro Quesada, eso fue en la Plaza San Martín. Hay un recordatorio, una placa recordatoria en la Plaza San Martín al lado del Club Nacional, donde se habla pues de estos muertos del periódico El Comercio, ¿no? Y lo último que quería decir ya, para cerrar, era el tema del diario El Comercio, ¿no? El Comercio es muy de derecha, todos sabemos, que defiende los intereses de la oligarquía peruana, ¿no? Los intereses de los ricos. Pero el dominical del Comercio, que es la sección que sale el día domingo, que se llama El Dominical, que habla de cultura, es muy de izquierda. Si lo leen, el dominical del Comercio casi siempre tiene temas políticos, temas culturales, temas intelectuales, pero de izquierda. Y no es porque el Comercio quiera ser de izquierda, sino que no hay. O sea, la izquierda ha copado, ¿no? la intelectualidad, digamos, ¿no? Las artes, mientras que la derecha no tiene cómo. O sea, no hay pintores, escultores, escritores que tiren más a la derecha, son los menos. Los más son los que tiran para la izquierda. Por eso que el periódico El Comercio es muy de derecha, pero su dominical es muy de izquierda, ¿no? Es lo último que quería mencionar, ¿no? Ahora le doy pase a Javier. Sí, bueno, definitivamente estos temas para mí son un poco emotivos en el sentido de que se sale el hígado, pues, ¿no? Da mucha cólera, da mucha ira, porque es muy injusto. Es muy injusto porque estos que tienen poder, que a quienes defienden el comercio, quienes están detrás del partido de Fujimori, solamente discriminan a la gente que menos tiene, son olvidados hace años y supuestamente como humanidad siempre deberíamos ver el bien de otros, ¿no? Hay mucha gente que está apoyando a Keiko por pensar que ellos se van a quedar sin nada, que les van a quitar sus pequeñas cosas, le van a quitar quizás el carro que tengan, el departamento que con las justas están pagando, su pequeño negocio, ¿no? Cuando en realidad los que van a salir beneficiados son los que más tienen, ¿no? Incluso hay una estadística que vi en el noticiero de Marcos de Fuentes, en el que decía que en la pandemia en Perú los billonarios habían aumentado. Habían aumentado los billonarios en la pandemia. Y es por eso que estos están desesperados por seguir enriqueciéndose, ¿no? Por eso están apoyando a Keiko Fujimori y por eso el comercio también está detrás de esto, ¿no? Yo quería leer una portada que precisamente está en este artículo que ha mostrado Hildebrand, que dice, PSP acordó apoyar a Belaúnde. Más abajo dice, adelante, hacia el comunismo. Más adelante dice, no permitas que a tus hijos los manden a Cuba para traerlos a morir en Madre de Dios. Defiende tu familia votando por Odría. Si es que le ponemos votando por Keiko, suena idéntico a lo que está pasando ahora, ¿no? El terruqueo es el mismo. Otra frase que quería sacar de lo que dice Hildebrand acerca del comercio es un monstruo empresarial que no podría existir en ninguna democracia que vigilara el poder de la concentración empresarial y los oligopolios. Bueno, hasta ahora se siguen comportando igual, ¿no? Tal y como lo dice Hildebrand, ¿no? Luego también quería hablar del tema final, que también lo ha mencionado Héctor, lo ha mencionado César. Quería ser incisivo en esto, en que Castillo
por un lado, no tiene mucho apoyo, no solamente porque tiene muchos partidos en contra en el Congreso, sino porque su propio partido, la gente que está con Cerrón, también está en contra de él. La mayoría de gente que Castillo tiene en el Congreso están con Cerrón, están en contra de Castillo mismo. A mí me parece que si Castillo llega al poder, va a ser recontra frágil, o sea, se lo van a bajar lo más rápido posible. Y no solamente Fujimori o todas las otras bancadas que la apoyan, evidentemente, sino su propio partido, ¿no? Entonces, si es que nosotros ahora nos vemos inclinados a decir no a Keiko, no es porque apoyemos a Castillo, ¿no? Al menos en mi caso, y creo que también comparten Héctor y César, lo hacemos porque queremos frenar un poco el poder que tiene Fujimori, porque ellos quieren tener el poder absoluto. Cuando lleguen al poder, no solamente van a tener el legislativo, como dijo César, van a tener todo el poder, incluso el de la prensa, que ya lo tienen, y el del empresariado, ¿no? Entonces, es solamente para frenar un poco el poder de la mafia y de la banda criminal, ¿no? Y que así han sido acusados, ¿no? Yo tampoco no estoy inventando. Hay pedido de cárcel para Keiko Fujimori y en su propio partido hay mucha gente que ya está acusada, que está sentenciada incluso por muchos delitos. Entonces, Keiko además tiene detrás de ella el gobierno de su padre, a quien ella apoya, ¿no? Y por esto último que ha salido del Brain, del narcotráfico, yo quería recordar que en realidad quien tiene nexos con el narcotráfico es Fujimori, lo tenía incluso desde antes y bueno, posiblemente ahora, ¿no? No sabemos realmente, pero posiblemente ahora, ¿no? Recordemos que Kenji fue encontrado, en una empresa de Kenji Fujimori se encontraron 100 kilos de droga, 100 kilos de cocaína, imaginen. Y sin embargo ahora sale todo chistoso, llorando, abrazando a su hermana y dando comerciales como gamer, o sea, haciendo tonteras para que supuestamente votemos por Keiko, ¿no? Por otro lado, también recordemos el avión presidencial lleno de cocaína también, ¿no? Esto es demasiado vergonzoso, pero sin embargo, ella es la más digna supuestamente, ¿no? Se muestra así y hay mucha gente que lo cree, o sea, es impresionante cómo pueden creer a pesar de la evidencia. Otra cosa también es que no solamente tienen poder en el Congreso, no solamente tienen poder en los medios de comunicación, sino también tienen poder en el Tribunal Constitucional. Incluso quieren tener más poder porque el Congreso está tratando de modificar algunas leyes para que el Tribunal Constitucional sea manejable y Keiko no tenga tan fácil la vacancia, ¿no? Eso está pasando ahora y no sale en ningún medio, ¿no? Yo lo he escuchado también en La Encerrona y además de los narcoindultos, ¿no? Y bueno, con esto solamente quería terminar también con otra pregunta, ya no una frase, que dice Hildebrand. Me parece muy precisa por todo lo que está pasando, por todo lo que ha pasado antes, ¿no? Somos tan acomplejados en el Perú como para votar por quien encarna toda esa pesadilla y la sigue llamando el mejor gobierno de la historia. Llegaremos a eso y quiero recordar algo que nosotros leímos o mencionamos también en un artículo de Hildebrand, que lamentablemente en Perú, si es que pensamos que algo es peor, siempre podemos caer más bajo. Esa es la última que quería decir. Ok, entonces bueno, ya hemos llegado al final. Espero que haya sido el agrado de las personas que hayan podido ver. Compartan, denle like, coméntenos, háganos lo que ustedes quieran decirnos, sus recomendaciones. Así que bueno, un saludo. Nos vemos.